Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Para la materia de bioquímica vamos a presentarles el siguiente video de la ruta de las pentosas. Los integrantes son Medina Martínez, Berta Noemí, Mendoza Morfín, Mónica Noemí, Mora Hernández, Tania Guadalupe, Sánchez Cepeda Galileo y Sánchez Cepeda Mari Carmen. La ruta de las pentosas fosfato es una derivación del metabolismo central de los hidratos de carbono, que las células utilizan principalmente para obtener nicotidamina de nindinucleótido y ribosa 5-fosfato. Como veremos, una gran cantidad de azúcares pueden ser obtenidos como producto final de esta ruta. El nicotidamina de nindinucleótido es un reductor celular que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos y de colesterol y se lo asocia con numerosas reducciones en otras rutas anabólicas. En los vertebrados, esta coenzima también se utiliza como parte de un mecanismo de protección contra el daño oxidante. La ruta de las pentosas fosfato se puede dividir en dos etapas, una oxidante y otra no oxidante. En la etapa oxidante, la glucosa 6-fosfato es descarboxilada para ser convertida en ribulosa 5-fosfato. En esta etapa se produce todo el nicotidamina de nindinucleótido que se obtiene de esta ruta. En la etapa no oxidante, la ribulosa 5-fosfato es convertida en una serie de azúcares fosfato, hasta llegar a dos intermediarios de la ruta glucolítica, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La ribosa 5-fosfato es uno de los intermediarios de esta etapa no oxidante y en determinadas condiciones puede ser el producto final de la ruta. En esta imagen se muestra la ruta oxidante, mientras que en esta la ruta no oxidante. La primera reacción de la etapa oxidante, catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la conversión de la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. En esta reacción, el carbono 1 de la glucosa, en su forma cíclica, es oxidado desde el estado de hemiacetal hasta el estado de lactona, o lo que es lo mismo, desde aldehído hasta ácido. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el principal punto de regulación de la ruta de las pentosas fosfato. La enzima es inhibida alostéricamente por nicotidamina de nindinucleótido, por lo que la producción de nicotina de nindinucleótido por la ruta de las pentosas fosfato es autolimitante. La siguiente enzima de la fase oxidante es una hidrolasa, gluconolactonasa, la cual cataliza la hidrólisis de la 6-fosfogluconolactona para formar el derivado ácido correspondiente, 6-fosfogluconato. Finalmente, la enzima fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la oxidación del 6-fosfogluconato, produciendo una segunda molécula de nicotidamina de nindinucleótido. El producto inmediato de esta oxidación es un compuesto inestable que se descarboxila, transformándose en ribulosa 5-fosfato y monóxido de carbono, como lo vemos en la imagen. Etapa no oxidante de la ruta de las pentosas fosfato tiene dos funciones principales. Por un lado, como ya dijimos, proporciona azúcares de 5 carbonos para biosíntesis, fundamentalmente de nucleótidos, y por el otro, posibilita la incorporación de la glucólisis o a la gluconeogénesis de otros azúcares, que son intermediarios de esta vía. La mayoría de las reacciones de esta etapa se encuentran muy cerca del equilibrio, por lo que casi todos los azúcares fosfato que consideraremos forman parte de un pool metabólico, análogo a lo que analizamos en la glucólisis. Para comenzar esta etapa, la ribulosa 5-fosfato es modificada por dos isomerasas. Una de ellas es, más específicamente hablando, una epimerasa que modifica la estereoisimería del carbono 3 de la ribulosa 5-fosfato, permitiendo la formación de celulosa 5-fosfato. La otra es una isomerasa similar a las isomerasas de la glucólisis, hexosa fosfato isomerasa o triosa fosfato isomerasa, que cataliza la interconversión entre aldosas y cetosas. En este caso, la ribulosa 5-fosfato es convertida en ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el producto final de esta ruta. Si la célula la requiere como precursor de compuestos derivados de nucleótidos, los nucleótidos propiamente dichos, muchas coenzimas como el nicotidamina de nindinucleótido o el flavina de nindinucleótido o la coenzima A o los polinucleótidos como el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Las etapas restantes son 3 y se utilizan para convertir los azúcares de 5 carbonos en intermediarios glucolíticos de 6 y 3 carbonos. En estas etapas intervienen dos enzimas, primero una transcetolasa, luego una transaldolasa y por último nuevamente
una transcetolasa. La transcetolasa y la transcetolasa son las dos enzimas que poseen especificidades no muy rigurosas con respecto a sus sustratos y catalizan el intercambio de fragmentos de 2 y de 3 carbonos, respectivamente entre dos azúcares fosfato diferentes. Ambas enzimas poseen dos sustratos y dos productos, uno de los cuales siempre es una aldosa y el otro una cetosa en cada caso. La transcetolasa cataliza la transferencia del fragmento correspondiente a los dos carbonos superiores de una cetosa, que contiene el grupo ceto, hacia una aldosa. En esta reacción, la cetosa fosfato es acordada en dos carbonos y convertida en una aldosa, y la aldosa fosfato es alargada en dos carbonos y convertida en una cetosa. La enzima que contiene el cofactor tiamina pirofosfato requiere que la fuente del fragmento de dos carbonos, la cetosa, tenga una configuración en el carbono 3, de manera tal que su oxidrilo se encuentra hacia la izquierda. De la misma manera, el producto de la reacción que proviene de la fusión entre este fragmento de dos carbonos y la aldosa corresponde a una cetosa que tiene la misma configuración en su carbono 3. En la figura siguiente se muestra el mecanismo de la transcetolasa, la cual ilustra el papel esencial de la tiamina pirofosfato. Primero, el carbanión de la tiamina pirofosfato ataca el carbono carbonílico, ceto, de la cetosa utilizada como sustrato en este caso de la celulosa 5-fosfato, produciendo el desplazamiento de los electrones de uno de los enlaces del doble enlace carbono-oxígeno para generar un hidróxido. El compuesto que queda unido a la tiamina pirofosfato sufre un reordenamiento electrónico característico de las reacciones catalizadas por tiamina pirofosfato. Para ello, el enlace hidróxido de un oxidrilo adyacente al carbono unido a la tiamina pirofosfato se desplaza para generar un doble enlace carbono-oxígeno con el carbono al que estaba unido ese átomo de oxígeno, en ese caso el carbono 3. Este reordenamiento genera el desplazamiento del enlace carbono-carbono entre el carbono 2 y el carbono 3. De esta manera, se libera de la enzima uno de los productos, el gliceraldehído 3-fosfato, y se mantiene unido a la tiamina pirofosfato. Un fragmento de dos carbonos está compuesto unido a la tiamina pirofosfato está estabilizado por resonancia. Una de las formas de resonancia es un carbanión. Este carbanión ataca el carbono carbonílico de la ribosa 5-fosfato, formando otro compuesto unido a la tiamina pirofosfato. Un segundo reordenamiento electrónico exactamente inverso al que originó la unión del primer sustrato con la tiamina pirofosfato y libera el segundo producto, la pseudoceptulosa 7-fosfato. De esta manera, la cetosa sustrato, celulosa 5-fosfato, fue reducida en dos carbonos y los carbonos restantes fueron convertidos en una aldosa, gliceraldehído 3-fosfato, mientras que la aldosa sustrato, ribosa 5-fosfato, fue alargada en dos carbonos y convertida en una cetosa, pseudoceptulosa 7-fosfato. Como se ve aquí en esta imagen está lo de la transcetolasa. La transdolasa cataliza la transferencia reversible de un fragmento de 3 carbonos, de una cetosa fosfato a una aldosa fosfato. El mecanismo de reacción de la transdolasa es muy similar al de la aldolasa de la glucólisis. El sustrato inicial es una cetosa fosfato que tiene que tener su oxidrilo a la izquierda en el carbono 3, como ocurre con la fructosa 1,6-bifosfato en la glucólisis. Inicialmente, la cetosa, en este caso la pseudoceptulosa 7-fosfato, se escinde de una aldosa, en este caso la eritrosa 4-fosfato, y en un carbanión de 3 carbonos. Si la reacción fuera catalizada por una aldolasa similar a la de la glucólisis, este carbanión se protonaría, liberando la diacetona fosfato. Sin embargo, en la reacción catalizada por la transaldolasa, el fragmento que contiene los primeros 3 carbonos de la pseudoceptolasa fosfato permanece fijo a la enzima y el carbanión no se protona, sino que produce un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico de una aldosa, en este caso el gliceraldehído 3-fosfato. El producto de este ataque es una cetosa que es liberada como segundo producto de la reacción, en este caso la fructosa 6-fosfato, como lo veremos en la siguiente figura. La fructosa 6-fosfato ya es un intermediario glucolítico. El segundo producto, la eritrosa 4-fosfato, se transforma en otro intermediario glucolítico,
por medio de una segunda reacción catalizada por la transcetolasa. En esta segunda reacción de la transcetolasa, la cetosa que reacciona es la misma que en la primera reacción, celulosa 5-fosfato y la aldosa. Es una tetrosa en lugar de una pentosa. De esta manera, uno de los productos, el primero que se libera como producto la ruptura de la celulosa, es el mismo que en la primera reacción, el gliceraldehído 3-fosfato. Por el contrario, el otro producto que proviene de la condensación del fragmento de 2 carbonos unido a la TPP con la aldosa es diferente, ya que en este caso corresponde a una hexosa en lugar de a una heptosa, siguiendo el mismo mecanismo de reacción que en la primera de las reacciones mostradas. De la transcetolasa, este segundo producto corresponde a la fructosa 6-fosfato. En resumen, por la ruta de las pentosas fosfato, un azúcar de 6 carbonos, glucosa 6-fosfato, se convierte en un azúcar de 5 carbonos, ribulosa 5-fosfato y dióxido de carbono. Con la producción de nicotidamina de nidinucleótido, enseguida las reacciones de la epimerasa y la isomerasa generan 2 pentosas, con las orientaciones estereoquímicas apropiadas para que resulten sustratos de la transcetolasa y la transaldolasa, que actúan secuencialmente. Estas reacciones, concertadas con otra reacción de transcetolasa, generan una molécula de 3 carbonos gliceraldehído 3-fosfato y 2 moléculas de 6 carbonos, fructosa 6-fosfato, a partir de 3 moléculas de 5 carbonos, 2 celulosa 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato. Así, en cada una de las reacciones los átomos de carbono se equilibran como se ve en la figura. Y tomando la reacción global igual como se ve en la siguiente figura, así, los productos de la reacción global descrita para la ruta de las pentosas fosfato son gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y dióxido de carbono. De aquí en adelante existen 2 destinos posibles para el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato, ya que ambos son intermediarios de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Si consideramos la conversión de estos metabolitos por medio de la ruta gluconeogénica hasta glucosa 6-fosfato, el resultado es una ruta cíclica con la estequiometría general. Y en definitiva, la glucosa 6-fosfato más el dióxido de carbono más 12 nicotidamina de nidinucleótido más fósforo. Justamente uno de los nombres alternativos para esta ruta es el ciclo de las pentosas fosfato. Esta formulación enfatiza que la mayor parte de la glucosa 6-fosfato que entra en la ruta es recirculada, una sexta parte es convertida en dióxido de carbono y fósforo con una formación neta de nicotidamina de nidinucleótido. Cuantitativamente, la formación de nicotidamina de nidinucleótido es lo más importante de esta ruta analizada en forma cíclica. Otro de los nombres asignado a esta serie de reacciones, ruta de las pentosas fosfato oxidativa, para diferenciarlas de las reacciones que ocurren en el ciclo de Calvin que analizamos en otro capítulo, también denominado ruta de las pentosas fosfato reductiva. También enfatiza el hecho de la producción de una coenzima reducida como principal producto de la vía. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.